Año 2020. Una epidemia de origen desconocido se extiende por el planeta Tierra, dejando confinados en sus casas a millones de seres humanos. El pánico se ha apoderado de la ciudadanía y se ha agotado el papel higiénico. Mientras tanto, en una pequeña localidad de Alicante, un audaz profesor y un grupo de entregados alumnos siguen estudiando la crítica de la razón pura de Kant. Hola, me estaba preparando un cafetito para la clase, las ventajas de trabajar ahora en casa. Vamos a hacer la clase hoy que corresponde a hoy, que es martes 24 de marzo de 2020. Fuera el mundo llega a su fin, pero nosotros vamos a continuar estudiando la estructura de la razón, con Kant. Estoy viendo los últimos vídeos porque veo que están un poquito granulados, que la calidad del vídeo no es muy buena, el audio tampoco, pero oye, mira, son los medios de los que yo dispongo en mi casa, no tengo una webcam, no tengo un equipo de nada, así que hasta que consiguen nos dote de mayor material a los profesores, lo hacemos con lo que buenamente podemos. ¿Eh? Ayer intentaba yo explicar una cosita. Me gusta esto de dar las clases en casa de pie. En el instituto me gusta darlas sentados, pues siempre me levanto. He echado de menos dar clases sentado, pero ahora que aquí se podría, me levanto otra vez, es la costumbre. Em, Lo que ayer intentábamos explicar una cosa, que era fundamental, una idea fundamental en Kant, que es que las cosas no son como las vemos. ¿M? Esto explicado en términos de Kant es que por una parte están los fenómenos, por otra parte los noúmenos. El noúmeno. El noúmeno es la cosa tal y como es en sí misma. Y el fenómeno es la cosa tal como se me aparece a mí. En ese tal como se aparece a mí hay una parte que es el semí, que soy yo. ¿Qué quiere decir? Que en el fenómeno intervengo yo, en cómo es el fenómeno, en cómo son las cosas tal y como yo las percibo, yo cuento, ¿verdad? Yo juego un papel. Entonces, eso es lo que veníamos a decir. Por esa razón, nunca podemos ver las cosas como son en sí, porque siempre el que conoce aporta algo. Y poníamos ejemplos con la cámara de fotos y con otras cosas. Mm, Hoy me gustaría explicar más profundamente lo que es y de manera más informal, que no siguiendo las diapositivas, que parece que es una cosa pues más difícil o mm, que puede ser más abstracto. Voy a intentar explicar la otra parte importante de la crítica razón pura, ¿no? de Kant, que tenemos que entender, y es el giro copernicano. Vale. Giro copernicano, esto os soléis confundir pensando que Kant tiene algo que ver con la astronomía. No. Seguramente en el examen alguien acabará poniendo que Kant dijo que como el Sol no era el centro del universo. No, Kant no tiene nada que ver con esto. Pues en la época de Kant esto de tema ya está superado. Tened en cuenta que en la época de Kant ya la física de Newton ya es de... Vamos, es universalizado, ¿verdad? Todo el mundo la estudia, todo el mundo la reconoce y se hacen hasta poemas a Newton y tal. Que ese tema en la época de acá está resuelto. Pero claro, toma como ejemplo. Él se ve a sí mismo como una especie de Copérnico de la metafísica, como alguien que puede hacer lo mismo en la metafísica que hizo Copérnico en la astronomía. Es decir, llevar a cabo una revolución que meta a la metafísica en el seguro camino de la ciencia, que la depure, por decirlo de alguna manera, de todos los elementos pues, irracionales, místicos y que de alguna manera la apartan de ese seguro camino de la ciencia, en la que Kant ya tiene dos ejemplos paradigmáticos, es la física, y él está pensando en la física de Newton, ¿eh? Y que a día de hoy la física de Newton, aunque desde un punto de vista estrictamente científico, realmente está superada porque la teoría de la gravedad de Einstein la supera y la física cuántica también, pero realmente para enviar satélites a la Luna todavía se usa la física de Newton, entonces no, y para fabricar coches y cosas así.
realmente creo que la teoría de la relatividad de Einstein solo sirve para el tema del GPS, ¿eh? En fin, y alguna cosilla más, ¿eh? La cuestión es que mm, lo que hace Copérnico es decir, bueno, ve que la astronomía está estancada, que desde tiempos de Aristóteles, de Ptolomeo, y todos los astrónomos, que no hay avances significativos. Y luego lo que se hace es complicarlo todo cada vez más, ¿no? Porque para poder interpretar, no estoy enfermo, ¿eh? Es que me atraganta un poco. Para poder interpretar, el cielo, el movimiento de los astros, bajo la idea de que la Tierra es el centro del universo y que todo gira alrededor, pues claro, resulta que tienen que hacer toda una serie de artificios teóricos y que ahora no vienen a cuento, pero que complican todo muchísimo, ¿eh? Entonces, claro, llega un punto que Copérnico dice, no, estoy yendo por ahí a alguien a ahogarse. Vale. Llega un punto que Copérnico dice, ¿y si? ¿Verdad? Porque claro, lo que vemos parece que es el Sol, claro, se mueve alrededor de la Tierra. Y sin duda será así, ¿verdad? Que Copérnico tampoco entra ahí. Tengo por ahí el libro de Copérnico, ¿verdad? Si lo encontrara, mira, no lo he pensado en sacarlo para enseñároslo, pero está por ahí. Está bien, ¿no? Pues esas cosas para verlas. Bueno, pero igual lo encuentro en otro momento y os lo enseño. Aquí está. Uy, ¿eh? Aquí está, ¿lo veis? Sobre las revoluciones. Mm, igual hasta encuentro donde lo dice. Los charlatanes, aun siendo ignorantes de todas las matemáticas, presumiendo de un juicio sobre ellas por algún pasaje de las escrituras, malignamente distorsionando de su sentido, se atrevieron a rechazar y atacar esta estructuración mía. No hago en absoluto caso de ellos, hasta el punto de que condenaré su juicio como general. Bueno, en fin, trabajos nuestros, escribiendo engaños, ¿verdad? Los matemáticas se escriben para los matemáticos, a los que estos trabajos nuestros, y viviendo engaños, les parecerá que aportan algo a la república eclesiástica. Bueno, en principio parece una cosa pues, de las matemáticas, si supuesto momento de la Tierra podían encontrarse en algunos de demostraciones más firmes de lo que eran aquello. En fin, todo esto, pues, ¿veis? El mundo es esférico. Es interesante, es como gusta la ciencia, pasa que ahora los científicos pues, ignoran normalmente, ignoran la historia de la ciencia, que es interesantísima. Han estudiado cuanto más absurda pareciera ahora mucho esta doctrina mía sobre el movimiento de la Tierra, tanta más admiración y favor tendría después de que por la edición de mis comentarios viera levantada la mierda del absurdo de las clarísimas demostraciones. En fin, esta cosa, por la dice aquí, ¿Veis que el libro de Copérnico? Esto es el libro de Copérnico, ya tiene estas cosas. Esto es increíble, la de Copérnico. Bueno, va. Pues eso, que Copérnico al final dice, vamos a ver si suponiendo que la Tierra es la que se mueve, y no el sol, todo el mundo, la Tierra la que se mueve, ¿cómo va la Tierra a moverse? ¿Verdad? Pues si notaríamos el aire que nos pega en la cara, saldríamos despedidos, volando, qué tipo de objeciones hacían. Copérnico dice, bueno, nada, igual, vamos a suponer eso, a ver qué pasa. Vamos a suponer que la Tierra, por el cabo, desde el punto de vista de lo que vemos, es compatible esto con que la Tierra se mueva, por muy intuitivo que sea, y por mucho que nos parezca que no, y que estemos seguros que eso se mueve, vale. Pero vamos a suponer, vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo? Si fuera la Tierra la que se mueve y el Sol se está quieto, ¿eh? Eh, Pots fer-lo... Es que, macho. Bueno, em, bueno, vamos a ver como si, ¿qué pasa? Si hacemos esos cálculos, igual pues las cosas pues salen mejor. Y efectivamente, al hacer esos cálculos, resulta que todo se explica mucho más fácilmente. Mucho más fácilmente. Y con menos recursos, menos artificios, en fin, con más acierto, ¿verdad? En las predicciones. Es verdad que a lo mejor esto no era así de todo al principio, pero que al final es una hipótesis que resultó ser fértil, porque de esa hipótesis pues salían, en fin, permitía prosperar en lo que era la investigación del movimiento de los astros, que era muy importante en la época. Pensar que la posibilidad de predecir el tiempo, de predecir lo que va a pasar, ¿no? Desde el punto de vista atmosférico, es muy importante en sociedades que no son industriales, que se basan en que haya cosechas. Los viajes, la navegación alrededor del mundo, que ya están empezando, o sea, todas estas cosas dependen, pues no había GPS, ¿no? Dependen de que conozcamos bien el cielo. Entonces, la astronomía es una ciencia muy importante, aparte de que en aquella época mayoría de los astrónomos científicos también eran astrólogos y también creían el propio Kepler hacía horóscopos. Entonces pensaban, en fin, que el cielo llamaba mucho la atención y era una ciencia importante. Y de hecho, pues a lo mejor era la única en la que realmente se conseguían avances. Entonces, este hace esto y le sale bien. Y le sale bien. Entonces, em,
Kant dice, bueno, voy a ver yo si puedo ser el Copérnico de la metafísica. ¿Mm? Porque la metafísica hasta ahora no da ningún resultado. No conseguimos resultados en metafísica. Cada uno que se dedica a la metafísica lo que se encuentra es pues con un real ahí de opiniones distintas y ninguna está mejor fundada que las demás. Mientras que el que se dedica a las matemáticas encuentra un montón de teoremas que están ya demostrados y que son como peldaños, ¿verdad?, que me permiten ir a avanzar y que no tengo yo que volver a empezar las matemáticas desde el principio cada vez, sino que me sirve todo lo que más has demostrado. Hay un avance, hay un progreso. En la física lo mismo, ¿vale? Hay un progreso, ya no tenemos que empezar de cero. Nos vale lo que hizo Copérnico, nos vale lo que hizo Galileo, nos vale lo que hizo Kepler, nos vale lo que hizo Giordano, el otro, en fin, Tycho Brahe, nos vale lo que hizo Newton, nos vale, a nosotros ya incluso después, esas cosas nos van, aunque ya las hemos superado, pero precisamente las hemos superado porque hemos partido de ellas. Hay un progreso en la física, hay un progreso en la matemática. Dice, pero en metafísica empezamos siempre desde cero. No hay progreso, no hay idea de acuerdo, no hay manera de decidir, porque en física sabemos qué tiene que pasar. Einstein sabía perfectamente qué tenía que ocurrir para que se demostrara que su física, que su teoría de la relatividad era incorrecta. Y entonces se sabe qué experimento hay que diseñar para poder, pero sin embargo, en metafísica, ¿cómo sabemos quién tiene razón? Si la realidad misma si son ideas y mundos sensibles una falsedad, si la realidad son sustancias individuales y hay un motor inmóvil que no sé qué, si la realidad está hecha de tres grandes sustancias, la infinita, la sustancia pensante y o sea, hay muchas más teorías que nosotros no hemos podido estudiar. Entonces, no hay ninguna manera. En la metafísica no hay avance. Entonces, Kant se fija en que en las matemáticas y en la física realmente no fueron ciencias desde el principio. ¿Mm? La física, tal y como la practicaba Aristóteles, no se puede considerar una disciplina científica, ni tampoco las matemáticas, tal y como las practicaban los egipcios, por ejemplo, que se sabe que hacían cálculos matemáticos, sobre todo para volver a, creo, ¿verdad? Para volver a recomponer los campos cuando el Nilo se desbordaba y tenían que, en fin, allí ver de quién era cada cosa y tratar de volver a recomponerlo. Pero prácticamente era la cuenta a la vieja, no había demostraciones. Y entonces el Kant se da cuenta, bueno, es que en la historia de las ciencias llega un momento en el que hay una revolución en el modo de pensar. Hay un cambio. ¿eh? En el caso de Tales y Mileto, el cambio era que en vez de partir de la observación de las figuras y tratar de generalizar, claro que así nunca llegamos a una generalización completa y por lo tanto nunca llegamos a una demostración, tenemos que partir de la idea de un triángulo, ¿verdad? De una intuición de triángulo construida en nuestra imaginación y que es un triángulo que cumple con todos los requisitos de lo que entendemos que debe ser un triángulo. Es decir, partimos del concepto de triángulo y a partir de ahí deducimos. Si el triángulo debe tener estas características, luego, entonces, famoso teorema de Tales y todos los teoremas que queráis. Efectivamente, luego los teoremas aplicamos a la realidad, ¿verdad? No sirven. Pero han empezado antes. En la física tarda más, dice Kant, pero en la física también ocurre que en vez de, porque lo que hacía Aristóteles, por ejemplo, era generalizar, era decir, bueno, a partir de la observación, pues voy generalizando. Los movimientos que hay por debajo de la Luna son movimientos rectilíneos, sublunares, ¿verdad? Todos son rectilíneos. Los movimientos que hay por encima de la Luna, supralunares, son todos circulares. Y así, pues él se hacía sus películas y trataba de explicar esas cosas. Pero nunca llegaba a una ley universal que explicara todo. Llegaba a bajas generalizaciones, ve que el Sol se mueve, que las otras, luego la Tierra tiene que ser el centro, ¿verdad? Si todo gira en torno a la Tierra, es decir, se basa demasiado en lo que ve. Sin embargo, cuando la física entra en el seguro camino de la ciencia es gracias al método experimental. En el método experimental hacemos experimentos precisamente porque no nos fiamos ya de lo que vemos, sino que desconfiamos y partimos de una idea previa, ¿vale? Que nos hacemos y que nos sirve como arsenal con el que construimos experimentos para forzar a la naturaleza a contestar, ¿verdad? Si tenemos razón o no tenemos razón en nuestra hipótesis, que no lo hemos obtenido a partir de la experiencia. ¿Mm? Por ejemplo, los ejemplos que pone Kant, el de los pesos, ¿verdad?, que caen por un plano inclinado y vemos que caen a la vez, el de la presión atmosférica, la atmósfera, si me baso en mi experiencia, la atmósfera no pesa, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que desconfiar y decir, no, voy a suponer que pesa. Y entonces, la primera
la primera cosa que nosotros, de la que partimos, un físico, de la que partimos para hacer experimentos y que no obtenemos y que no sacamos de la experiencia, sino que es previa, es la idea de que la realidad se comporta siempre según leyes que son las mismas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues si no, mi idea misma de experimento, si me vale un experimento es porque creo que siempre que se repita saldrá igual. ¿Eh? De hecho, basta con que una vez repitamos un experimento y no salga el mismo resultado para que pensemos o que bien alguien está haciendo el experimento mal o que no tenemos una, o que ha fracasado, ¿vale? Así que pensamos que entonces, y eso es algo a priori, ¿verdad? Independiente de la experiencia, esa idea. Entonces Kant dice, bueno, esas revoluciones de modo de pensar tienen que ver con que se ha partido de algo antes de la experiencia, ¿vale? Y entonces saca la siguiente idea. Una metafísica, al fin y al cabo, ha dependido de cierta idea acerca del conocimiento, de una concepción del conocimiento. Igual que Copérnico dice, la astronomía ha dependido del presupuesto que no han comprobado nunca de que la Tierra es el centro. ¿Pero por qué? Entonces él dice, bueno, hasta ahora la gente se ha pensado que el conocimiento tiene cierta, o sea, ha presupuesto cierta idea del conocimiento. ¿Cuál es? El conocimiento es, al fin y al cabo, una relación. Alguien sabe algo, ¿vale? El alguien, ¿quién es? Un sujeto, ¿eh? Yo, sujeto. ¿Eh? ¿Y el algo qué es? Pues un objeto, ¿vale? Entonces, el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. ¿Eh? Puede haber muchas relaciones entre un sujeto y un objeto. Yo como sujeto, puedo coger a un objeto y darle una patada, ¿verdad? O destruirlo, o comérmelo, ¿no? Pero una de las cosas que puedo hacer con un objeto es tratar de conocerlo, ¿vale? Intentar conocer, intentar saber, a cosas sobre los objetos. Entonces, ahí, tradicionalmente, se pensaba que en esa relación entre el sujeto y el objeto, pues estaba todo dependía del objeto. Es decir, que si no se me da el objeto, el sujeto está vacío, que no hay nada, y que el sujeto es como una especie de lienzo en blanco, como una pizarra en blanca, en la que el objeto se imprime. Esto es lo que pensamos de Aristóteles, por ejemplo, que el sujeto es una playa, una playa de una arena que está lisita y que el objeto deja una huella. Nuestro conocimiento es la huella del objeto, ¿vale? De alguna manera refleja el objeto en sí mismo. La razón es capaz de reflejar las cosas tal y como son en sí mismas. ¿Mm? En sí misma. Entonces, el sujeto no aporta nada. El sujeto es inocente totalmente, ¿verdad? Sino que o sea, es el fiel reflejo, de lo que son las cosas. Claro, esto es una ingenuidad. De alguna manera, todos los filósofos, incluso el propio Descartes, se da cuenta de que eso es una ingenuidad. Pasa que al final él acaba entrando también en la misma ingenuidad, como hemos explicado, ¿no? Y hablaremos cuando comparemos a Descartes con Kant. Es una ingenuidad. Y Kant dice, bueno, claro, ¿qué problema tiene esta idea de que todo está de parte del sujeto? Bueno, primero, esa concepción del conocimiento no explica la física de Newton. ¿Por qué? Pues porque la física de Newton, la gran aportación de Newton y que todo el mundo se quedó con perdonar, pero todo el mundo se quedó con el culo torcido, cuando Newton lo saca y se ve que funciona, es la ley de la gravitación universal. Es decir, la ley de la gravitación universal. Hasta entonces se pensaba, Aristóteles creía que las leyes que rigen el movimiento de la Luna son distintas de las leyes que rigen el movimiento de esta pluma que cae hacia abajo, porque son movimientos distintos. Entonces Newton, la leyenda cuenta, cosa que no es verdad, pues esto es una cosa que se inventó Voltaire para explicarle a su sobrina, creo. Pero la leyenda que inventó Voltaire, que eso no pasó así, fue que Newton está sentado bajo un árbol, que cae una manzana, ¡clac! Y dice, anda, ahí ha caído una manzana a la cabeza y la luna no cae. ¿Por qué? ¿Vale? Y entonces se da cuenta de que tiene que haber, de que la explicación de que la manzana caiga y de que la luna no, tiene que partir de las mismas leyes. No podemos decir que el mundo supralunar rige unas leyes y el infralunar. No, 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 no. Tiene que haber una misma ley que explique. De hecho, al final la teoría de la gravedad lo que dice es que en el fondo lo que pasa con la luna es que está cayendo. ¿Vale? Está cayendo, siempre, a la Tierra, ¿vale? Está siempre intentando caer. Pasa que no llega nunca a caer, es muy tendencia porque hay una fuerza que la lanza para afuera y otra que la sujeta. Entonces está en ese equilibrio en órbita. Pero si una de las dos fuerzas cayera y la una fuera un poco más grande, pues caería, ¿verdad? O la inercia que llevara fuera más superior, pues saldría pues se convertiría mejor en un cometa, ¿no? Que vuelve cada 1000 años. En fin, ya te tú sabes. La cuestión es que Newton encuentra una única ley que explica el movimiento de todas las cosas
que existen, no en la Tierra, en el universo, de las que existen, de las que existirán y de las que han existido. Una ley universal, una ley que explica absolutamente todos los movimientos de los cuerpos con masa. Esto es increíble, es increíble. Claro, si todo lo que nosotros sabemos depende de los objetos y todo lo que yo sé depende de la experiencia que tengo de los objetos, ¿cómo voy a poder yo justificar nunca una ley de carácter universal? Eso ya se dio cuenta David Hume, empirista, dijo, al final la ciencia se tiene que conformar con, es una manera, una forma de fe. ¿Eh? El hecho de que las cosas han pasado muchas veces generan en mí la expectativa de que van a pasar así en el futuro, pero no es una expectativa racional, es una especie de fe. Pero claro, la ciencia al final depende de la fe, en que las cosas seguirán pasando como ahora. Kant dice, no, en la ciencia hay algo que es razón, no fe, ¿vale? Razón. Tiene que haber tu explicación. Claro, si todo depende del objeto, yo no puedo tener una experiencia universal. Yo no tengo experiencia de toda de la materia y los cuerpos que existen en el universo. Pero, sin embargo, la ley de la gravitación universal ha captado algo verdadero. ¿Vale? Desde luego, lo que ha captado es esa forma legal del universo, es decir, la idea de que el universo se comporta siempre según el mismo algoritmo, ¿verdad? Según las mismas normas, que el universo no es un caos, que el universo no es un capricho, no es una mesa de billar en la que las bolas van moviéndose al azar, sino que hay una norma, una ley ahí que rige todo, aunque parezca que no. Vale, pues eso no se explica con esta concepción del conocimiento. Si todo depende de los objetos, nunca voy a tener más conocimiento que el que se me ofrezca en el momento en que el objeto se me manifiesta. Claro, la física no es posible bajo esa concepción, no se explica cómo es posible la física de Newton, con ese concepto del conocimiento, pero tampoco la metafísica. ¿Eh? La propia metafísica sería absolutamente imposible. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la metafísica, ¿qué pretende conocer? La metafísica, fijaos, la metafísica de Descartes, que es el paradigma de metafísica en el que está pensando Kant. ¿De qué se ocupa la metafísica de Descartes? ¿Cuáles son los pilares? Las tres grandes sustancias. El alma, ¿verdad? La res cogita, Dios y en la res extensa, la totalidad del mundo material. Bueno, resulta que yo no tengo experiencia del alma, sí, siento frío, tengo experiencia de ciertas sensaciones mías, pero no del alma que las experimenta. No sé si el alma es material, es inmaterial, si el alma es eterna o no es eterna, o es mortal o inmortal, o si Dios, pues no sé nada del alma. Dios, ¿se me da a mí acaso Dios? ¿Vale? Se me presenta Dios, Dios no es ningún fenómeno para mí, yo no tengo, no es un objeto, Dios, que yo pueda analizar, pensar, estudiar. ¿Mm? Y la totalidad del mundo tampoco. ¿Cómo voy a decir yo cosas? El mundo existe desde siempre, yo no puedo hablar, no tengo experiencia de eso. Así que las tres grandes cuestiones de la metafísica, el alma, Dios y el mundo, quedan fuera del alcance del conocimiento, si es que el conocimiento debe depender de los objetos. Entonces Kant dice, bueno, vamos a hacer como Copérnico. Vamos a intentar en esta relación, porque aquí hasta ahora se ha pensado que el sujeto, ¿verdad? El sujeto, ¿cómo lo podemos representar? Para que no os liéis, porque estoy ahí haciendo, no tengo ningún muñeco para que veáis cómo puede ser el sujeto, ¿verdad? No lo encuentro. Va, pues venga. El sujeto es mi mano, ¿verdad? Y esto es el objeto. Hasta ahora se pensaba que todo el conocimiento dependía de qué? Dependía del objeto, es decir, giraba en torno al objeto, de manera que el sujeto era el que estaba girando en torno al objeto, ¿vale? El sujeto depende, el objeto entra dentro del sujeto. Él dice, yo ahora voy a suponer lo contrario. El objeto, perdón, el sujeto es la pieza clave y es el objeto el que se amolda al sujeto, ¿vale? Es el objeto el que se amolda al sujeto. Es decir, el sujeto es como un filtro, como un molde, que moldea, que de alguna manera el objeto que se me presenta, yo no me lo puedo comer crudo, ¿vale? No me lo meto crudo, como pensaría un Aristóteles, ¿no? Que entra crudo y que yo ya, por lo tanto, lo asimilo tal cual es. No, 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 no. Es sometido a un proceso. Lo tengo que procesar. De manera que no como un pollo, pues no como el pollo entero y va por las venas, sino que el organismo lo procesa, ¿verdad? Altera para poder aprovecharlo. Pues bueno, el objeto, yo lo proceso también. ¿Y lo proceso en función de qué? En función de ciertos prejuicios, ¿verdad? En función de ciertas maneras de pensar
que son mías y que influyen en cómo yo percibo el objeto. ¿Vale? Vamos a suponer esto. Dice, si suponemos esto, dice Kant, de entrada, ya hay un montón de cosas que podemos saber sobre los objetos, pero ya no sobre los objetos en sí, sino sobre los objetos tal y como son para mí. Hay un montón de cosas que puedo saber antes de que se me presente el objeto. ¿Vale? Antes. ¿Qué puedo saber yo de las cosas antes de verlas? Pues aquello que aporto yo. ¿Qué puedo saber yo de las fotografías antes de hacer la fotografía? Aquello que depende de la cámara. Pues aquellas cosas que dependen de mí, yo puedo anticiparme, puedo investigarlas y puedo conocerlas y puedo saber, ¿verdad?, que estarán presentes luego en todos los objetos. Entonces dice Kant, vale, a partir de ahora, la metafísica será eso. La metafísica ya no será el estudio el intento de comprender las cosas tal y como son en sí mismas, sino que la metafísica será el intento de comprender cuáles son las características que imponemos nosotros como sujetos pensantes a las cosas que conocemos. ¿Vale? Esto, dice Kant, esta idea primera, explica cómo es posible los juicios, explica cómo es posible la ciencia, ¿vale? Porque bajo esta idea sí que la ciencia es posible, luego veremos cómo, y además esta idea hace posible la metafísica en un sentido, ya no en el sentido de Descartes, ¿verdad?, ni de Platón. De alguna manera, la hipótesis de Kant de que, de que el conocimiento depende ahora del sujeto, dice, echa por tierra. Dice, ya es absurdo. ¿No? No podemos intentar hacer lo que decían estos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no podemos conocer nada del objeto en sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros solo conocemos las cosas cuando las hemos masticado, ¿verdad? Cuando las hemos procesado, cuando son fenómenos que hemos moldeado nosotros con nuestra manera de pensar. Y tenemos que hacerlo. Dice ahora, lo que sí que podemos, si la metafísica se ciñe a ser un estudio de nuestra manera de pensar, ya no un estudio de Dios, del alma y del mundo, sino de nuestra manera de pensar, entonces ahí la metafísica, así, ¿verdad?, limitada, acordaos, límite, crítica, límite de la razón, pues sí que podría entrar en el seguro camino de la ciencia. Y lo que hace Kant en la crítica de la razón pura, básicamente, es esto, explicar cómo a partir de la hipótesis del giro copernicano, es decir, la hipótesis de que nuestro conocimiento no depende del objeto, sino que el objeto que conocemos es el que depende de nuestro conocimiento, ¿vale? Cómo esa hipótesis explica cómo son posibles las matemáticas y la física, cómo a partir de ahí podemos fundamentar las matemáticas y la física, y cómo a partir de esa hipótesis se abre una vía de investigación, ¿vale?, que de alguna manera viene a ser la metafísica ya convertida en ciencia, pero también pulida o depurada de todos los elementos irracionales que hacían que la razón pretendiera ir más allá de sus capacidades y a conocer estas cosas que no se pueden conocer. Esta investigación, que equivaldría a la metafísica, después del giro copernicano, es lo que llama Kant una filosofía trascendental. Una filosofía trascendental. Una filosofía que ya no trata de averiguar cómo es la realidad, de encontrar la verdad absoluta, sino una filosofía que lo que busca es encontrar cuáles son los mecanismos que nuestra razón, ¿verdad?, impone a todos los objetos que conocemos. Es decir, ya es, si nosotros fuéramos una cámara de fotos, y nuestro conocimiento fotografías, la filosofía trascendental sería la cámara de fotos intentando comprender su propio mecanismo, intentando comprender qué características técnicas están condicionando todas las fotografías que hace. Lo que pasa es que no tenemos acceso a nuestras características técnicas y tenemos que hacer esa investigación analizando las fotografías. Y en vez de fijarnos en el contenido de las fotografías, fijarnos en su estructura, en su forma, dice Kant, en aquello que tienen todas en común. Porque a partir de ahí deduciremos esos rasgos que nosotros, esa estructura de la razón pura. Vale, entonces la filosofía trascendental, el enfoque trascendental de Kant, ¿qué consiste? Vamos a dejar de mirar hacia afuera, hacia el mundo, y vamos a hacer una mirada hacia adentro. Y vamos a ver cómo es el sujeto, qué estructura tiene el sujeto del conocimiento. Vamos a ver, el sujeto del conocimiento ya no es algo que está vacío, no es una pantalla vacía en la que se imprimen las cosas, no, es un artefacto. Yo a veces he puesto el siguiente ejemplo. Imaginad que es
no sé si es bueno o malo o no, pues os lo comento y así pues eh, eh, eliminamos, distendemos un poquito el ambiente. El ejemplo de una máquina de hacer churros. Imaginad una máquina de hacer churros. Vale, una máquina de hacer churros. No tengo por aquí ninguna, ¿verdad? Para enseñaros. ¿Eh? Una máquina de hacer churros. Entonces, por una parte está la masa que le entra a la máquina. La máquina tiene una estructura dentro, unas poleas y dentro pues, unas ruedas dentadas y unos moldes y tal, donde ahí dentro más se mezclan los ingredientes, se calientan y se procesan, y al final salen los churros por otro lado. Bueno, los churros son nuestro conocimiento, son las cosas que sabemos, los churros. La máquina de hacer churros es el sujeto. Y la materia, la masa que entra, es pues el contenido de nuestras sensaciones, lo que procede, lo que se nos da a través de los sentidos. Bueno, ¿qué podemos saber? Porque claro, el problema es que yo hasta que no le meto la masa porque las masas pueden ser de muchas maneras. La masa puede ser azul, puede ser roja, la masa puede llevar esto, puede llevar aquello. En fin, puede ser, una máquina de churros pues hace churros de muchas maneras y podemos meterle muchos ingredientes diferentes. Y según los ingredientes que le metamos, pues harán churros de una manera u otra. Ahora bien, ¿qué puedo saber yo de todos los churros? ¿Qué puedo saber yo a priori? Antes siquiera de poner en marcha la máquina, ¿verdad? ¿Qué puedo saber yo de los churros? ¿Puedo saber los ingredientes? No, porque para eso tiene que entrar masa. Yo no sé qué masa van a meterme, si será de trigo, de avena, no la sé, hasta que no la meten. Pero sin embargo hay algo que puedo yo saber, que se cumplirá en absolutamente todos los churros. Fijaos, puedo tener un conocimiento universal acerca de los churros. ¿Y qué? Pues lo que puedo yo saber es aquello que dependerá de la máquina. Si la máquina está diseñada para sacar churros redondos, yo puedo saber a priori que todos los churros que sacan de esa máquina serán redondos. No sé si esos churros estarán dulces o estarán salados. Porque para eso hay que poner en marcha la máquina y ver qué masa me traen los proveedores. Pero sí que sé la forma que tendrán. ¿Vale? En el conocimiento pasa lo mismo. Yo no sé ¿eh? cuál va a ser el contenido de las teorías científicas. Pues ya está, habrá que ponerse en marcha, hacer experimentos y ver qué pasa. Lo que sí que sé es que tienen en común todas las teorías científicas. Y es que todas ellas proceden del mismo molde. ¿Y ese molde cuál es? La razón. Es el sujeto humano. Entonces, analizando la razón y analizando el sujeto humano, puedo saber cuáles serán los rasgos de absolutamente todas las ciencias. Y por lo tanto, puedo saber qué requisitos tiene que tener algo para ser una ciencia. Y por lo tanto puedo decidir si la metafísica es una ciencia o no, o si una disciplina determinada es una ciencia o no. Y por lo tanto, además, puedo saber cómo es posible que las matemáticas y la física sí que sean ciencias. Pues nada, vamos a entrar ahí. Y como tenemos ahora que analizar la máquina de churros, como tenemos que analizar el sujeto, tenemos que ver qué partes tiene. Entonces, esto se parece de alguna manera a una cámara de fotos. Una cámara de fotos tiene el objetivo, ¿verdad? Lo que es la óptica, y otra parte tiene el procesador, máquinas de ahora, ¿no? que son y un procesador que procesa la información que entra por el objetivo. Pues los sujetos es parecido. El sujeto tiene una sensibilidad. La sensibilidad es todos los mecanismos por los cuales entra información, ¿verdad? Por los cuales se nos dan los objetos. Se me dan a través de en el caso nuestro, a través de la vista, del oído, del tacto, del gusto. Podríamos tener más sentido, ¿no? Podríamos tener más sentido, podríamos tener un sentido, los tiburones son capaces de percibir la electricidad, podríamos tenerlo. Bien, caso es que eso nos da igual, porque lo que vamos a encontrar no es los rasgos de la vista o del oído, sino lo que tienen en común cualquier sentido. Cualquier sentido que podamos tener o que pueda tener cualquier bicho animal. Es decir, vamos a encontrar un elemento común, absolutamente todos los sentidos posibles. Es decir, vamos a analizar la sensibilidad. Pero ya no la sensibilidad humana, sino cualquier sensibilidad posible. ¿Vale? Es decir, las cosas que vamos a descubrir, si es que hubiera un marciano por ahí que tuviera sensibilidad, también se le cumplirían para él, aunque tenga sentidos absolutamente distintos, no tuviera nada que ver con los nuestros. ¿Vale? Entonces vamos a analizar, por una parte tenemos la sensibilidad, que es la capacidad que tenemos para ser afectados por la realidad, para ser afectados por la realidad. Y por otra parte está que esa información que procede de la sensibilidad, pues la procesamos, igual que hace la cámara con la luz, que le entra por la óptica. Y el procesarla para nosotros se llama pensar, es decir, la pensamos. Y la facultad con la que pensamos se llama entendimiento. Entonces vamos a analizar por una parte la sensibilidad,
por otra parte el entendimiento. Pero es que nosotros no solo nos limitamos, el sujeto no solo se limita a sentir y a pensar lo que siente, sino que es que además razonamos, que razonar es una cosa distinta, ya lo veréis. Sí que tenemos tres facultades: sensibilidad, entendimiento y razón. Y Kant las investiga en la crítica de la razón pura en tres partes distintas. La sensibilidad en la estética trascendental, fijaos, la estética estudia las sensaciones que tenemos, ¿vale? La estética trascendental estudia nuestra sensibilidad, que es distinto. La analítica trascendental, la analítica estudiaría el entendimiento y la dialéctica trascendental estudiaría la razón. Pasa que las dos son partes de una gran parte que sería la lógica trascendental. La lógica trascendental estudia el entendimiento y la razón, de manera general, ¿vale? La lógica trascendental, claro, la lógica estudia nuestros razonamientos. Lo que hace la lógica trascendental es estudiar al aparato que razona, ¿vale? Es decir, al entendimiento y a la razón. La lógica trascendental se dividirá en analítica trascendental, que estudia al entendimiento, y la dialéctica trascendental, que tiene que ver con la razón. Esto ya lo veremos. Entonces tenéis que tener en cuenta este esquema. Por una parte tenemos la crítica de la razón pura, el índice de la crítica de la razón pura, estética, analítica y dialéctica. Y por otra parte tenemos las facultades del sujeto que estamos investigando ahí. Sensibilidad, entendimiento y razón. Y lo que estudiamos es la sensibilidad, el entendimiento y la razón desde un enfoque trascendental. No nos interesa lo que sentimos, lo que entendemos y lo que razonamos, sino cómo sentimos, cómo entendemos y cómo razonamos. Entonces, este es el guión para entender la crítica de razón pura. Y esta es la idea que está detrás del giro copernicano, que creo que está claro ya, está explicado en este vídeo y que debería quedar ya claro. Tenéis que estar segurados y que entendéis esto. Este vídeo y el anterior, el del día 23, son fundamentales. Tenéis que entender los dos, porque sin ellos no se entenderá. Casi diría que son más importantes que los primeros que puse desde el viernes último, que ya fue raro y tal. Que sería que estos dos son más importantes. Porque a partir de ahora voy a dar por supuesto que lo entendéis. Si no entendéis, hacedmelo saber de alguna manera. O por Telegram o por correo y tal, porque hay que entenderlo. Y buscaremos la manera de que lo entendáis. Y nada más. La próxima clase será la del viernes. Hasta luego, cuidaros y no salgáis de casa.